se lo haga, no hay morir. A veces dice, a mí que es más que él no quiere que se cuente nada de lo que es un investigador, folclorista, comunicador de radio, televisión, anteriormente en Radio Nacional Paraguay, ahora en Cardinal FM, desde que iba a la Constitución de ver, hoy un bajo suave, según alguien dice, hoy me humano, hermano, Vallejo, que va a ver por este apodo, Lumi, orquesta típica inspiración, orquesta típica obrero, gobierno voluntariamente. Ahí bueno, de un amigo, me vas a llevar a Rotterdam, de este momento, Michel, Muy buenas tardes a todos. Qué privilegio el Premio Nacional de Literatura 2023 por Soaga. Mi querido maestro David Gallardo, un trabajador de la lengua guaraní, compartiendo la mesa, y nuestra anfitriona, la que nos invita, la que nos trae, la que nos dice que Guanaparé es la ciudad de Guaraná como es desde Chicago. Un aplauso fuerte para ella también. Los profesores y el público más exigente que se encuentra hoy en este histórico salón de Guanaparé. Para los jóvenes, un aplauso fuerte para ustedes. Hoy comenzaba la conferencia y hablar de Emiliano es hablar de una personalidad de la poesía paraguaya. Entonces yo digo, ¿qué tal si a Emiliano le damos un smartphone, un teléfono de última generación y lo traemos aquí a nuestra época, en nuestro tiempo? Imagínense ustedes Emiliano que tenga su nube o que tenga su portafolio, ahí donde ustedes guarden su música o sus mensajes, y tuviéramos que comenzar a leer las más de 2.500 poesías, inclusive más, de Emiliano. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque el guanapareño, el joven, ustedes tienen un inmenso motivo por el cual sentirse orgullosos. Ahora mismo ustedes que tienen su teléfono aquí, pueden buscar en cualquier sitio de internet y van a encontrar el nombre de Emiliano Herrera Fernández. ¿Y de dónde es Emiliano Fernández? Es de Guanaparé, es de tu ciudad, de tu valle, de tu comunidad. Entonces el joven guanapareño tiene que sentirse orgulloso, arraigado con su suelo. Y cuenta también la historia con respecto a Guanaparé, esto también con relación con respecto a lo de Emiliano. Aquí existió una persona muy importante del fútbol, el HH Heriberto Herrera. Una persona muy exigente, triunfador, campeón en Italia, técnico de la selección italiana, para estos jóvenes que hablan del fútbol. Dicen que era imposible llegar hasta él porque era una persona muy exigente por todos los logros que alcanzó en Italia. Y dicen que se llegaba un compatriota junto a él en el club, pero no podía llegar. Le dice al encargado de la cancha, le iba a saludar a mi querido compatriota, si es que se puede. Y le dice, voy a probar si es que te puedo recibir. Y se va al cancelo y le dice a Heriberto, ahí dice un compatriota suyo, quiere saludarlo. Y llega hasta él, le da el permiso y sentado en el banquillo de su frente, donde estaba dirigiendo, dice Heriberto Herrera, Iguatamina, Guarapareño, como Guapuita. O sea que ustedes tienen muchos motivos por el cual sentirse orgullosos. Y uno de los más importantes, sin duda, es Emiliano Fernández, es Heriberto Herrera, y muchos más seguramente que ustedes conocen más que yo. Cuando venimos aquí, le conocimos personalmente a aquí. Ha sido Fuerte Franco, toda la familia Bordón, eso hace más de 25 años, en este mismo salón. Entonces, imaginémonos a un Emiliano Fernández con un smartphone y comencemos a buscar, y ahí ha sido que tiene mi mismo lugar de origen de nacimiento, que es Guanaparé. Y les quiero traer un poco más de historia. Don Emiliano Fernández, que finalmente es el que quedó con todos los derechos de Emiliano, es el padre de doña Eusebia. ¿Quién fue doña Eusebia? La madre de Dominga Marín, la que más me parecía jovencita, que fue la musa inspiradora de Emiliano.
Dominga Marín Fernández, la madre de mi hijo que está en España. O sea, yo también tengo parte de Emiliano en mi sangre y quiero compartir con ustedes la experiencia de la familia Fernández hoy aquí en este primer día del conversatorio en la ciudad de Guanajuato. Y decir Emiliano Fernández, yo traía un material con el amigo Vallejo, pero yo creo que lo que podemos hacer aquí, más que nada con los jóvenes, es un poco buscar ese arraigo que tiene cada uno de ustedes con Emiliano. ¿Qué es para ustedes Emiliano? No solamente es septiembre, no solamente es agosto, es todos los días. Y decía un escrito, quiero leerles lo que decía Rudy Cobra, que conoce perfectamente la hija de Álvaro, cuando habla de Emiliano. Dice: Emiliano Fernández nace todos los días en algún pueblo o en alguna ciudad de Paraguay, en la desesperación o en la esperanza. Emiliano nace en el dolor y en la alegría de cada paraguayo cada mañana, sin distinción ni consignas partidarias. Emiliano era paraguayo. Emiliano nace en el niño que desde el abecedario de la vida y también en el anciano que cierra el álbum de los recuerdos para beber el último trago de guaripola de la existencia. Cuando Emiliano hacía su reunión cada tarde noche, haciendo un alto en el campo de batalla, decía la reunión guariponística, reunida en torno a un caravana de recuerdos de tantos amigos que dejó aquí. Él comenzaba a escribir las glorias del soldado de Rodrigo. Sigue diciendo otro historia que Emiliano nace en el corazón de la adolescente paraguaya que inaugura sus labios en el beso de amor. Emiliano nace en la mujer trabajadora que hace pasar las horas musicando la canción y en la madre que nunca se horario en el hogar y en todas partes. Eso es Emiliano. Después del Padre Nuestro, ese Padre Nuestro que rezamos todos los días, las poesías, esa canción de Emiliano Fernández reparten gracia en las almas de todos los seres de la vasta geografía del país y en cualquier rincón del universo, por el imperativo del exilio voluntario y impuesto del tiempo del retorno de cada Paraguay. Ustedes no se imaginan, yo cada madrugada del sábado, cuando me grito las líneas, los compatriotas como Pierre Emiliano de España, Estados Unidos, Argentina, Canadá, Brasil. Emiliano es universal. Emiliano es un poeta de y para todo el pueblo. Dentro de su sencillez y su claridad, sus versos reflejan el sentir del paraguayo, el que canta a sus héroes, el que canta a su patria. Es el bohemio andariego, es el que ensalza a la mujer y rinde pleitesías a Dios y respeta la vida y la naturaleza, como lo hacía Emiliano. Respetaba la naturaleza, veneraba a Dios, a la Virgen, era amante de su patria, defensor de su patria. En fin, Emiliano era sencillamente un gran paraguayo, un gran paraguayo. Aplausos, por favor, para Emiliano. Entonces, también la mayoría y compañeros que están aquí, para los alumnos, que ya lo saben, esto no es nuevo. Hablar de Emiliano se va a demorar. Y a lo mejor de recuerdo de esta tarde, de esta charla que vamos a tener con los grandes maestros,